It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural. Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como nuestro invitado dominaba los musicales, su talento para el baile le permitió hacerse el dueño del ring del boxeo. Pero convivir con la mafia te lleva a la trena, aunque antes hay que pasar por el juzgado. Porque, Alfonso Bueno es el autor de Visto para Sentencia, la justicia en el cine, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí de nuevo. ¿Qué ha sido lo más fácil o más difícil de este nuevo libro? Bueno, lo más fácil en realidad ha sido encontrar un hilo común de las películas a cierto nivel, porque hay cierta cadencia que tiene el cine judicial, pese a visitar distintos géneros, que facilita el encontrar como un argumento en conjunto más común. Ha sido más complicado a lo mejor encontrar ciertas películas, bucear en otras filmografías que se salgan de los clásicos, ¿no? Sí. Y en ese sentido a lo mejor ha sido un poco más complicado, pero siempre es interesante buscar allá donde muchas veces no llegan los libros de cine, buscar las rarezas. Me imagino que habrás tenido que meterte en alguna filmoteca. También imagino que como ahora también ya hay muchas películas que han perdido los derechos de autor, a lo mejor de cine mudo, de cine clásico de los años 40, a lo mejor ya se pueden encontrar algunas de estas producciones de manera libre en YouTube o en algún tipo de canal relacionado con el tema. Sí, hay algunas bibliotecas online que están dedicadas a este tipo de producciones cuyos derechos han expirado, donde se pueden encontrar este tipo de películas más raras, y si no, pues sí se puede acceder a la filmoteca, y siempre hay coleccionistas que están dispuestos a compartir sus tesoros. La verdad es que hoy en día hay que agradecer el tema de las redes sociales y el tema de internet, porque facilita mucho la búsqueda de estas películas que antes no se podían encontrar prácticamente en ningún sitio. ¿Y crees que el sistema judicial anglosajón da más juego y es aparentemente más cinematográfico, o piensas lo contrario? Sí, da mucho más juego, y de hecho muchas veces yo creo que se ha querido copiar incluso en producciones españolas o de otros países donde el sistema no es ese, porque es más teatral. Principalmente yo creo que uno de los hechos que hace que sea más atractivo a nivel cinematográfico y a nivel teatral es el tema de la movilidad del abogado y el fiscal, que al moverse pues facilitan el tema de que sea más interesante la interactuación de estos actores, podríamos decir, con el escenario, con los distintos personajes que se mueven en un juicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay una gran diferencia entre sistemas como el español o el francés, donde hay como una mayor estaticidad, a este sistema anglosajón, que creo que es más interesante a ese nivel. Sí, porque algunos se acerca a ver alguna vez alguna película española de juicio y es que no sé por qué, porque los personajes parecen serios, la forma de tratar los temas, pero resulta totalmente extraño de
de soportar en televisión, y yo creo que el sistema judicial español, incluso el Código Penal, ha tenido muchas cosas interesantes. Así uno investigando un poquillo a modo amateur se da cuenta que el sistema judicial español es bueno en muchas cosas. El problema es algunas fallas que tiene que llaman mucho la atención y salen mucho en las noticias. Sí, y bueno, yo creo que también un tema clave es la propaganda. Quiero decir, Hollywood siempre ha destacado por la propaganda que ha logrado al final hacer del sistema estadounidense. Y en este caso se ha tendido a hacer mucho cine judicial precisamente porque se hacía propaganda del sistema judicial estadounidense, de los derechos que tenía el individuo supuestamente en el sistema estadounidense, y por eso hay tantas películas de Hollywood que giran sobre ese tema, porque les interesaba también a nivel ideológico, tanto para destacar el sistema estadounidense como en momentos con directores que son rompedores y progresistas que querían enfrentarse a situaciones sociales como puede ser, yo que sé, el racismo, puede ser todo tipo de discriminación, o a nivel más actual a lo mejor que grandes empresas se enfrenten contra individuos y los individuos acaben ganando. Hay como ciertos esquemas, como el de David contra Goliat, que se pueden trasladar muy bien a una película judicial. Y es lo que han hecho, y han hecho también desde Hollywood, los directores, productores, etcétera, consiguiendo pues al final un cine que también, aparte de ser entretenimiento, es propaganda de un sistema. Y eso hace al final que los espectadores en general estemos más cercanos, a no ser que hayamos pasado por un juicio aquí en España, sí, al sistema estadounidense o anglosajón que a nuestro propio sistema judicial. Sí, no, yo, por ejemplo, he visto algún juicio en temas de lo social y lo laboral, y la conversación es muy dinámica entre el fiscal, el que hace de fiscal o abogado del Estado, y el que suele hacer de abogado de lo social defendiendo los derechos de los trabajadores. Sí, yo he tenido también la suerte de poder asistir a alguno y la verdad es que son interesantes. Pero una cosa es que sean interesantes a nivel dialéctico y otra cosa que funcionen con la imagen, ¿no? En el Sí. cine. Y ahí es donde creo que nos ganan por goleada tanto Hollywood como el sistema anglosajón, en cómo consiguen hacerlo más teatral, más atractivo y más interesante. Y al final lo que interesa también en Hollywood es presentar a un villano y a un héroe. Entonces, dentro de ese sistema, pues es más fácil a lo mejor el dramatizar ese personaje que siempre al final el fiscal acaba siendo un villano en las películas, Sí, sí. o ese héroe que aparentemente está siempre en desventaja pero acaba ganando la batalla, que es el abogado defensor, ¿no? Sí, sí. Hay una película de Anthony Hopkins que creo que es de las pocas películas en las que el fiscal es bueno. Creo que la estuvo recomendando Eduardo Torres Dulce en Cowboy de Medianoche. Sí, la verdad es que hay pocas películas en ese sentido donde el fiscal aparezca como un personaje positivo. Hay algunas. Estaba yo pensando en una película que se llama Boomerang, Sí. que es una película que protagonizó Dana Andrews, y es una película de género negro y está basada en un personaje real, y es interesante el personaje del fiscal porque justamente evita que acusen injustamente a un hombre de un asesinato que no ha cometido por el simple hecho de que era pues un indigente, un ex soldado que realmente no estaba en sus cabales y al cual le quieren colgar el mochuelo, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que en la mayoría de las películas el fiscal aparece como el villano, cuando en realidad es un personaje que está defendiendo el Estado y muchas veces está queriendo llevar a criminales a juicio y a la cárcel, ¿no? Ahora se me ocurre otra de Sidney Lumet, que no es tan conocida a lo mejor como sus obras maestras, que es La noche cae sobre Manhattan, que es una película muy interesante de los 80, protagonizada por Andy García, y la verdad es que es una película muy interesante y justamente es un ayudante de fiscal que tiene que llevar a la cárcel a un narcotraficante que ha herido casi mortalmente a su padre, que es un policía, y es una película muy interesante porque también habla de la corrupción del sistema, pero donde también se presenta a un fiscal de forma positiva. Pero ya te digo que son raras avis en un género donde habitualmente los abogados son los que cumplen con el rol de héroes. Yo creo que la película es Fracture, si la memoria no me falla, me parece que creo que es esa.
Pero bueno, ahora lo buscaré yo mientras vamos contestando preguntas para no confundir a nuestro oyente. Me ha encantado también. Es Ryan Gosling el que hace el papel del fiscal. Es cierto que es el héroe el de la película, porque Anthony Hopkins es como un asesino de su mujer que se defiende a sí mismo y hace un papel así Sí. muy en la onda de El silencio de los corderos, ¿no? De villano Efectivamente, ahí, sí. impenetrable. Sí. Bueno, hay una frase con la que introduce el libro que me ha encantado, un pequeño texto que se basa en el guión de Valerie Cartin y Barry Levinson en Justicia para Todos. Y dice, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es la intención de la justicia? Su intención es condenar al culpable y liberar a los inocentes. Es simple, ¿verdad? Solo que no es tan sencillo. La obligación del abogado defensor es defender los derechos del individuo. Como es deber de la Fiscalía respetar y defender las leyes del Estado. Justicia para todos. Solo hay un problema. ¿Saben cuál es? Que ambas partes quieren ganar. Queremos ganar independientemente de la verdad. Que es que eso es lo que yo creo que tú has estado comentando en relación al sistema judicial anglosajón. Que ahí se basa mucho el ganar, el éxito profesional es ganar el juicio, conseguir lo mejor para tu cliente y no tan importante saber la verdad, por lo menos en las películas, con lo que suele aparecer en muchas ocasiones. Claro, es que esta cita, para empezar el libro, me daba un poco de pie a la teoría que manejo en el prólogo y que luego trato de desarrollar a través del el libro, pues viendo como la historia del cine judicial, que es que tanto el fiscal como el abogado son como actores en una obra donde, claro, al final lo que se juega es la condena o la exoneración del acusado o de la acusada, pero al final son como actores en una obra de teatro y es lo que quería yo un poco destacar. De esta película, que no es una gran película, Justicia para Todos, es una película que para mi gusto juega demasiado a mezclar demasiados géneros, pero bueno, siempre es interesante ver al Pacino en acción en los 70 y sobre todo tiene diálogos muy interesantes del futuro director Barry Levinson, como este que has comentado, y me parecía una cita interesante para arrancar el libro. Bueno, hemos descubierto la faceta de Barry Levinson de guionista que yo no la sabía y la verdad que este monólogo pues yo creo que merece mucho la pena. Luego, una de las gratas sorpresas de este ejemplar, sobre todo en los inicios del cine clásico, es que te hayas fijado en el maestro de Ordet, que es el maestro del cine religioso, el maestro de la luz, que claro, Dreyer es uno de los grandes directores que descubrieron muchas de las cosas que ahora vemos en muchas películas. Entonces me gustaría que nos contases cuáles son las claves de esta producción y de la profunda espiritualidad de Dreyer, que creo que es uno de los directores más creyentes o que mejor ha sabido reflejar la fe en el cine. Sí, como dices, Dreyer es uno de los maestros absolutos del cine y me parece interesante que la primera obra maestra del género sea La Pasión de Juana de Arco, que es una obra maestra absoluta no ya del cine silente, sino del cine en general. Es una película muy recordada por su utilización de los primeros planos. Dreyer se basó en los documentos oficiales del juicio real a Juana de Arco. De hecho, la película arranca mostrando el documento que se conserva en la biblioteca de la Cámara de los Diputados de París. Se transcriben en los intertítulos fragmentos de los testimonios, o sea, de las preguntas de los jueces y del testimonio de Juana. Se sintetizan un poco los 29 interrogatorios que se hicieron en el proceso en uno, pero en otro sentido es muy fiel la obra, tanto a la fe de Juana como a lo inquisidora que resultaron los ingleses y la Iglesia anglicana a la hora de condenarla y antes de llevarla contra las cuerdas, tratando de hacer que se mostrara como un personaje contradictorio. Y María Falconetti interpretando a Juana de Arco está fabulosa, es un papel de estos definitivos, de los papeles más importantes de la historia del cine. Un papel que le marcó tanto, tengamos cuenta que era solo su segunda película, que no volvió a hacer cine. Dicen que por las exigencias de Dreyer a la hora de hacer la película, y realmente vivió una vida muy triste, acabó suicidándose después de acabar, primero se exilió a París con el ascenso de los nazis, después acabó en Argentina donde acabó suicidándose. Dreyer sí que sobrevivió más tiempo
y pudo ver cómo su obra se recuperaba, porque la trayectoria de la pasión de Juana de Arco es apasionante también a nivel real, en el sentido de que primero la película se perdió en un incendio en los estudios UFA de Alemania, y Dreyer tuvo que volver a montar la película con planos alternativos. Por suerte había rodado lo suficiente, pero claro, no era la película que quería hacer, eran los planos alternativos secundarios, digamos. Sí, sí. Después Y aún así merece la pena, y aún así merece la pena. No, no, sí merece la pena. Después de eso, Sí. la película se volvió a perder, esta segunda versión se ¿Sí? volvió a perder en un incendio, Sí. pero finalmente se consiguió recuperar, si no recuerdo mal, en los años 80, porque en un hospital psiquiátrico de Oslo, el director del hospital psiquiátrico era un coleccionista de cine y tenía un rollo de la versión original. De modo que ahora la versión que tenemos no es la versión de los planos alternativos que fue la que se vio durante 30 o 40 años, sino que podemos ver la versión original, lo cual es maravilloso. Toda esta historia detrás de esta obra maestra, que podemos decir además destacar los decorados de Herman Ward, que era el famoso decorador, bueno, escenógrafo, mejor dicho, del gabinete del doctor Caligari, la sobriedad de Dreyer a la hora de rodar, la intensidad de esos primeros planos. La verdad es que es una obra maestra de cine que ha marcado a muchísimos cineastas, a muchísimos espectadores, y la verdad es que es un gusto poder comenzar el libro, arrancarlo con una película de esta envergadura. Desde luego nadie lo podía contar mejor que tú. Y ahora, si te parece, damos un salto a Billy Wilder, que ha demostrado totalmente dotes para la comedia, con Falda y a lo loco, por ejemplo, donde también vemos algunas escenas dramáticas, pero ese humor del protagonista yo creo que fue también una de las claves para engancharte en Testigo de Cargo, porque la trama judicial es súper potente, pero si encima tiene un actor que capta la atención del espectador y que es un pillo, porque cuando la enfermera le quita los puros para que no fume, él va y los busca, los tiene escondido en rincones, y tiene situaciones verdaderamente divertidas que se mezclan con un profundo drama. Testigo de Cargo es una maravilla del cine, es una... Perdóname si utilizo muchos superlativos en esta entrevista, pero es llamativo... No pasa nada, yo diría lo mismo. En ese sentido es llamativo el cine judicial, la cantidad de obras maestras que hay, y Testigo de Cargo es una de estas. Ahí Billy Wilder consigue, para mi gusto, una mezcla perfecta, un equilibrio genial entre lo que sería una obra dramática, de suspense incluso, y una comedia, al nivel que conseguiría Alfred Hitchcock. Yo de hecho, muchas veces se ha comentado, incluso en la autobiografía de Billy Wilder se comentaba, que decían que El Testigo de Cargo era la mejor película de Hitchcock no dirigida por él. Y a veces sí, incluso... totalmente de acuerdo, porque cuando uno ve Testigo de Cargo, es que yo no la asocio tampoco a Agatha Christie. También me pasa, será la mejor novela de Agatha Christie que parece que no la ha escrito Agatha Christie. Sí, es un relato en realidad, y fue un relato que hasta que llegó al cine tuvo muchas mutaciones. Primero pasó por ser un relato en 1925, se llevó al teatro en 1953. Cuando se llevó al teatro, Agatha Christie intensificó la parte del juicio, y después Billy Wilder, al adaptarla como genial guionista que era al cine, hizo sus modificaciones también, entre otras datos tan brillantes como incluir el personaje de la enfermera, por ejemplo, que hay que destacar en ese sentido que es una fabulosa Elsa Manchester, que entre otras cosas era la esposa de Charles Lawton, el protagonista y que hace el papel del abogado Sir Wilfrid Robards. Eso es. O sea, sí. esa química que tenían el actor y la actriz también era una química que se debía también a su relación personal, que tuvieron siempre muy buena relación. Era una especie de matrimonio de conveniencia, porque ambos tenían sus propias orientaciones sexuales y lo utilizaron ese matrimonio un poco de tapadera para poder subsistir en un medio como Hollywood, donde estaban continuamente bajo los focos, ¿no? Qué curioso. Alfred Hitchcock, en este sentido, siempre decía que a él le felicitaban por Testigo de Cargo, y a Billy Wilder le pasaba con El Proceso Paradigm, que es otra película que menciono en el libro de Hitchcock, que tiene mucho que ver con Testigo de Cargo. También Agatha Christie, cuando estaba tan contenta de la versión, que dijo que era la mejor adaptación cinematográfica que se había hecho de una de sus obras,
no sé, es un reparto en estado de gracia. Tenemos a una maravillosa Marlene Dietrich, a Tyrone Power desde mi punto de vista en su mejor interpretación. También fueron los últimos papeles protagonistas importantes de todo el reparto. Es realmente brillante, tiene un giro final también fabuloso. Pues no lo vamos a desvelar, pero es buenísimo, es súper bueno. No vamos a desvelar nada. De hecho, en la época él utilizó un gimmick que parecía sacado de una película de Hitchcock. Si recuerdan, los carteles de Psicosis avisaban de que no se podía pasar cuando hubiera empezado la película, que la gente no desvelase el final. Pues aquí en Testigo de Cargo ocurre lo mismo. Al final hay un aviso para decir a la gente que no desvele el final a sus amigos o a la gente que vaya a ver la película. Es una película de verdad interesantísima y súper moderna. Vista hoy en día, no ha perdido su ritmo, no ha perdido su gracia. Sigue siendo divertida, sigue siendo interesante, sigue siendo dramática, y es lo que es. Podríamos decir que consigue Billy Wilder hacer cine al 100%, una maravilla. Yo esta la tengo pendiente para ver con mi hijo, porque siempre de vez en cuando les pongo alguna cinta de cine clásico, y esta es de las que tengo pendientes porque yo creo que les va a gustar también cuando la vean. Yo creo que sí, que es una película que la puede ver gente joven, niños, y seguro que siguen disfrutándola. Sí. Luego nuestra culta audiencia puede cuestionar a lo mejor alguna de las introducciones que tú haces a nivel histórico, porque es que está entre mis seguidores son fan auténticos de la historia, pero creo que la elección de película y tu trabajo de investigación sobre ella es impresionantemente bueno. Me ha llamado la atención el trabajo tan interesante que haces sobre el cine clásico español. A mí una de mis favoritas siempre ha sido El clavo de Rafael Gil, que he disfrutado tanto del relato de Pedro Antonio de Alarcón como de la película, como de una versión que hay en radio hecha por Juan José Plans en un programa que se llamaba Historias, de este señor que tristemente ha fallecido. Pero es que hay películas que a mí me han llamado la atención. Teníamos pendiente pues hablar de La bandera negra, que me has dicho que es una película difícil de encontrar, y El diablo también llora, de Nieves Conde, que es un experto en cine social y que yo creo que también a una parte de nuestra audiencia le gustará, porque trataba los temas sociales con una profundidad bastante potente e incluso a veces demasiado cruda. Sí, la verdad es que es un director que en la época, durante la dictadura franquista, se encontró precisamente ese problema de ser un director con una vena social potente, y de ser un director que no tenía problema en tratar los temas cara a cara, y luego después en la transición se encontró el problema de haber sido un director de filiación franquista que luego falangista, más que franquista, falangista. Sí, falangista. Sí. Luego se le censuró y se le dejó a un lado, cosa que yo creo que no debería ocurrir por un tema ideológico. Efectivamente, está por encima la creación que haya aportado una persona a su filiación ideológica. Claro, por ejemplo, Woody Allen es muy de izquierdas, pero para mi gusto tiene películas muy buenas. Mel Gibson es muy de derechas, pero sus películas son magníficas también. Entonces hay que saber valorar y dejar a un lado la política y centrarse en las buenas historias que cuentan. Sí, esa es mi opinión, pero a veces, hay intereses de los distintos gobiernos. Sí. Ahí también. Es un poco difícil a veces saltar sobre eso, ¿no? Pero para mi gusto es un director a reivindicar, y desde luego El diablo también llora es una película muy muy interesante, protagonizada además por tres de los pesos pesados de los actores de cine español, como son Paco Raval, Alberto Closas y Fernando Rey, con unas protagonistas italianas que también hacen un aporte muy interesante, sobre todo la protagonista Eleonora Rossi Drago, que hace una femme fatale totalmente revolucionaria, yo creo, para el cine español de la época, porque no se sale un poco del arquetipo. Sí. Es una película que mezcla el género negro con el drama judicial, donde aparte aparece otro personaje que es una abogada, que yo creo que es de las primeras abogadas que aparecen en el cine español. Es una película muy muy reivindicable. Y la otra que ¿Y qué es lo que tiene de especial aparte? ¿Tiene alguna curiosidad o anécdota que por la que nos podamos quedar con el detalle, o con algún detalle que nos llame la atención? Bueno, es un poco enrevesado el comienzo, porque empieza con Fernando Rey haciendo el papel de un marido infiel pero también celoso. Sí. Entonces hay un momento en que la mujer acaba siendo acusada de un asesinato,
y ahí entra un nuevo personaje, que es un personaje que es Alberto Closas, que hace un papel curioso porque es el amante de ella, pero a la vez resulta que hace el papel del fiscal representando a la familia porque es el hermano del asesinado. O sea, es una película realmente que da muchas vueltas al principio, pero que luego se va asentando y que precisamente esa sensación que tiene al principio el espectador de no saber muy bien hacia dónde va la historia hace que resulte que más interesante y que nos vayamos enganchando a todo ese tema. Y creo que es una de las pocas películas judiciales de la época donde los elementos están muy bien introducidos, la verdad. ¿Y La bandera negra que teníamos pendiente? Bueno, La bandera negra es una película realmente muy curiosa. Es una película pionera a la hora de tratar el tema de la pena de muerte en el cine del franquismo. Es una película, curiosamente, de Armando de Osorio, que es un director que es más conocido por sus películas de terror, de fantaterror de los años 70, como la trilogía de los Templarios. Es un director que hizo este intento, digamos, de cine social, de cine de autor. Luego se encontró con que acabó la película sin poder ser distribuida, sin poder ser proyectada, prohibida. De hecho, al productor incluso le llegaron a multar porque trataban de, pues, de compensar de algún modo los gastos que habían tenido proyectándola en pueblos. A raíz de eso, pues ya te digo que la película fue totalmente defenestada no ya por la crítica, sino que se le prohibió directamente la distribución porque era muy revolucionaria para la época. Es una película que se rodó con mínimos medios porque es básicamente un monólogo donde un actor, que es José María Seoane, interpreta un monólogo de Horacio Ruiz de la Fuente donde un padre está esperando la ejecución de su hijo, ¿no? Sí. Para tratar de que la cosa fuese más estrenable en aquella época, pues la acción se pone que transcurre en cualquier país donde exista la pena de muerte, no se especifica que sea España, y aparte se metieron bastantes elementos, digamos, de la fe católica para tratar de congraciarse con los censores, pero no hubo manera, porque aquello de tratar la pena de muerte de una forma tan explícita, incluso una escena que es una especie de escena onírica, como en un sueño, donde el actor se enfrenta a un jurado, a un juez y a un fiscal que no tienen rostro, que son como una especie de fantasmas, pues esos elementos resultaban muy transgresores para la época. Sí, Y sí. al final pues, acabó resultando eso, que la película no se pudo proyectar, se prohibió, y como resultado de eso, pues al final Armando de Osorio se tuvo que refugiar en el cine de fantasía y de terror en los años 70 y dejó de lado esta carrera de cine de autor que yo creo que habría sido muy interesante de haberla podido explorar si La bandera negra se hubiese podido estrenar o si hubiera tenido acceso como El Verdugo a algún festival internacional donde hubiera podido salvarse de la quema. Luego, entre los títulos más curiosos del cine español, por ejemplo, está Morena Clara de Florian Rey, que está basada en una obra original, que lo más original es la obra en sí, comedia en 3 actos y un juicio oral. Luego tenemos, por ejemplo, Furia de Fritz Lang, en la que Fritz Lang en alguna ocasión le comentó a Peter Bogdanovich que muchas veces las mejores historias las encontraba él en los periódicos, porque claro, no conocía, al ser europeo, pues no conocía especialmente el austriaco, creo recordar, o austriaco-alemán, y no conocía especialmente cómo se vivía en Estados Unidos. Y luego hay un título que me ha llamado la atención, que no parece muy una gran película, pero sí Melville Leroy tiene películas muy buenas, y la película Ellos no olvidarán, que solo el título me ha parecido bastante llamativo. Sí, Melville Leroy, entre otras cosas, dirigió cine negro maravilloso como Hampa Dorada, por ejemplo, con Edgar G. Robinson. Soy un fugitivo, que es una maravilla protagonizada por Paul Mooney, que ya comenté el incluí en el libro de cine carcelario, que es una película muy social, además para la época. Luego tiene películas menores, pero muy interesantes, como La mala semilla, por ejemplo, que es una película muy curiosa sobre una niña así con instintos asesinos. Y también dirigió esta película que se llama Ellos no olvidarán. Ellos no olvidarán es la película que le ofrecieron a Fritz Lang después de hacer Furia, y Fritz Lang dijo que no quería convertirse en un director de linchamiento. Sí, bueno, Ellos no olvidarán está basado en un caso real de la violación y asesinato de una joven que se llamaba Mary Fagan. Mary Fagan y el asesinato acabó convirtiéndose tan tan popular, digamos, o tan infame para la sociedad estadounidense de la época,
que se llegaron a hacer canciones sobre ella. Bueno, fue tremendo el caso en aquella época. A razón de este crimen se linchó a un ingeniero judío, Leo Frank, acusándole de que él había sido el violador y asesino de Mary Fagan. Entonces la película se basa en una novela que dramatizó todo el caso. Una novela que se llamaba Death in the Deep South estaba escrita por Ward Green, que es, entre otras cosas, tiene una trayectoria curiosa porque era guionista de cómics, hizo guiones para Rip Kirby, que es una de las tiras de cómic clásicas de... Están chulísimas, hemos hablado en nuestro programa, sí. Y luego también es el autor del relato en el que se inspira la película La Dama y el Vagabundo de Walt Disney, o sea que es un autor que en principio que tiene una trayectoria muy curiosa y muy diversa, ¿no? En ese sentido. Y la película la llevó a cabo la Warner, si no recuerdo mal, y es una adaptación donde, bueno, hacen un poco, escondieron todo el tema judío, digamos, para que no resultase una película tan polémica para la época. Y lo que hicieron fue hacer que el protagonista, el hombre que acaba siendo linchado, en vez de ser un judío, fuera un hombre del norte, digamos, porque toda la película se desarrolla en el sur de Estados Unidos. Entonces lo que consiguen, la verdad, en lugar de perder fuerza la película, es convertir a la película en una especie de película donde habla sobre la lucha de clases y donde se desentierran un poco los fantasmas de la guerra civil o de la guerra de secesión, ¿no? Y es una película que además está protagonizada por una jovencísima Lana Turner, que sale en las primeras escenas solo porque interpreta a la víctima de la violación y el asesinato. Fue la película un poco que descubrió a Lana Turner para el gran público. En aquella época, bueno, se la conocía de hecho como la chica del suéter, porque en la película sale con un suéter muy ajustado y fue muy llamativo para la época. Se convirtió en una especie de icono sexual, ¿no? Sí. Luego sale Claude Rains, que es un actor interesantísimo, como, bueno, es conocido por películas como Casablanca, un montón de películas que hizo con Michael Curtiz. Por ejemplo, Bette Davis siempre decía que era el mejor intérprete masculino con el que había trabajado, un actor de una voz increíble, que para mi gusto en esta película, donde hace el papel del fiscal que lleva, un fiscal corrupto que acaba llevando al hombre a la cárcel, para mi gusto está un poco sobreactuado. Y fíjate que a mí me gusta Claude Rains, pero en esta película creo que se le va un poco. Pero la película la verdad es que es muy interesante porque habla pues de la corrupción de todo el sistema, desde la gente que por sus prejuicios quiere llevar a un inocente a la horca, hasta la corrupción política, la corrupción de la fiscalía, la corrupción de los medios de comunicación. Es una película muy crítica y muy interesante desde ese punto de vista porque hace una especie de denuncia al sistema estadounidense, porque muchas de estas películas sobre juicios lo que hacen al final es exaltar pues lo bien que funciona la justicia en Estados Unidos, donde al final los inocentes consiguen ser exonerados, y aquí realmente es justo lo contrario. Y en ese sentido creo que estas películas tan críticas son interesantes porque ofrecen una visión distinta a la que suele producirse en Hollywood. Y es una película, ya te digo, muy, muy recomendable, y para ver al lado de Furia, que es una obra maestra de Chris Lang, seguramente la mejor película que hizo en Hollywood, pese a ser la primera. Así que ambas películas que tratan el tema de los linchamientos, que era una realidad desoladora en Estados Unidos, sobre todo para los afroamericanos, y hasta los años 60, que fue bastante salvaje lo que hicieron ahí. Hablo un poco también de eso en el libro. Pues creo que ambas películas son muy, muy rescatables y que merecen también la pena verse hoy en día. Sí, y ya por último, no te quiero entretener más, te voy a tener que dar 2 minutos para hablar de una de las mejores de la historia, Matar a un ruiseñor. Y además siempre que hago entrevistas a gente que no tiene tanto que ver con el cine, pues le pido que me recomienden 2 películas, y le tengo dicho que si le gusta Matar a un ruiseñor, que me recomienden 2, o que me digan que la que más le gusta Matar al ruiseñor y que me recomienden otras 2 más, porque casi todo el mundo coincide en que es su mejor película de todos los géneros. Bueno, es lo que comentaba un poco al principio. El cine judicial, y uno de los primeros atractivos que vi a la hora de escribir este libro, está lleno de obras maestras, pero hay obras maestras indiscutibles. Y Matar a un ruiseñor, sin duda lo es. Es una película que para todo aquel que la ha visto se ha quedado marcada en su memoria,
porque es una película llena de ternura, de esperanza, de la búsqueda de la justicia, también de la pérdida de la inocencia, habla de muchas cosas. Entonces en el libro destaco cómo la escritora Harper Lee llegó hasta la historia, cómo esta historia tiene muchos tintes autobiográficos, y hablo un poco también de esos elementos, cómo se llega hasta la producción, la implicación de Gregory Peck, de Jerry Mulligan, de Alan J. Pakula, actor, director y productor de la producción, para conseguir llevarla a cabo, cómo Harper Lee también hizo que la película cobrase especial importancia, pues compartiendo con Gregory Peck todas las memorias de su padre, porque el personaje de Gregory Peck, Atticus Finch, uno de los, no diríamos el más mítico abogado de la gran pantalla y uno de los padres más míticos de la gran pantalla también, estaba inspirado en el padre de Harper Lee. También pues, en la película se refleja, y en el libro, la amistad de la infancia de Harper Lee y Truman Capote. Y la verdad es que es una película que es una preciosidad, que la ves y te sigue erizando la piel, te sigue emocionando. Pues es una película también muy revolucionaria para la época, tanto por cómo mostraba el tema del racismo, como por presentar a un personaje, en este caso Scout, la protagonista, inspirada en Harper Lee, que es una niña independiente, que quiere jugar a lo mismo que los niños, que no se somete a las normas sociales. Entonces también es una película polémica, podemos decir, sobre todo más el libro que la película, pero bueno, visto hoy en día, pues se ve como una película paternalista. Sí, es que también hay otra versión que hizo Harper Lee, y en la que aparece Atticus Finch con un toque un poco más amargo, y también Scout aparece con un toque más ácido, pero si nos ceñimos a la primera, pues yo creo que es bastante fiel tanto una como otra. Me imagino que habrá alguna licencia, pero yo ahora mismo no me acuerdo. Sí, en realidad el otro libro que comentas es la otra novela que se publicó de Harper Lee, porque no volvió a publicar otra novela, y en realidad es como el primer borrador del libro, donde entre otras cosas se muestra que Atticus Finch en el libro estaba afiliado, bueno, no sé si afiliado, veía con buenos ojos, incluso iba a reuniones del Ku Klux Klan. Sí, es verdad. Que hay ciertos elementos que, claro, que vistos hoy en día desde ese punto de vista, pero yo siempre lo digo, hay que contextualizar las obras en su tiempo, y en su tiempo Matar a un ruiseñor fue una obra revolucionaria que se prohibía en las bibliotecas precisamente por lo revolucionario que suponía, y no podemos ahora juzgar una obra de los años 50, 60 como si se hubiera escrito hoy en día. Hay que ponerla en su contexto y ver lo interesante que fue y los avances que supuso esa obra y esa película para su época, ¿no? Entonces yo creo que es desde esa perspectiva desde donde hay que juzgar estas películas y estas obras, que ya te digo que pese a eso siguen siendo auténticas maravillas que han sobrevivido el paso del tiempo. Bueno, nos quedamos con esa frase tuya, con la que coincido plenamente, que la obra hay que jugarla en función de los tiempos en los que fueron hechas, y no podemos jugarla con los ojos actuales, independientemente de que a veces podamos estar de acuerdo y otras veces podamos estar totalmente en contra. Alfonso Bueno López, nos ha encantado tu libro, Visto para sentencia, la justicia en el cine, de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ET is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.